Buenas noches, mi nombre es Laura Marcela Espina Rojas y les voy a presentar el punto 1 y el punto 3. Bueno, la dosis absorbida es la medición de la cantidad de energía que recibe el tejido o parte del órgano al momento de realizar una radiación ionizante. La unidad de medición de la dosis se llama Gray y la medida es un Gray es igual a un Joule por kilogramo. La dosis equivalente es la conversión de absorción de energía de la radiación de un tejido u un órgano, escalada a un daño biológico para así conocer qué tan peligroso puede ser para el cuerpo humano. Eh, es, la dosis, es la dosis absorbida ponderada por el factor de ponderación de la radiación. Se calcula multiplicando la dosis absorbida por un factor de ponderación de la radiación, que es WR, se identifica, y depende del tipo de energía de la radiación. La fórmula es H igual a D, que es la dosis absorbida por la ponderación de radiación, que es WR. Dosis efectiva es la magnitud dosimétrica que evalúa el riesgo total para la salud del derivado a la exposición, ya sea pues la persona. Es la sumatoria total de toda la exposición del cuerpo para medir qué tanto riesgo tiene la persona pues, en radiación. Para calcular la dosis efectiva, que se identifica N, es necesario tener en cuenta la dosis equivalente, que es la medición por cada parte del órgano o tejido que fue irradiado. Se hace la sumatoria total para así identificar la dosis efectiva. Es necesario tener en cuenta la dosis equivalente, que se refleja la sensibilidad de cada uno. Luego se suman todos esos valores para obtener la dosis efectiva total. En los tipos de radiación encontramos los factores de ponderación. En rayos alfa encontramos que tienen un factor de ponderación del 20, partículas beta 1, fotón, rayos X y gamma 1, neutrones, dependiendo su valor. Depende de su valor de acuerdo a la energía que emiten, protones y piones de cargados, tiene 2. Los rayos más altos, los tipos de radiación más altas con más factor de ponderación, encontramos los rayos alfa. En los órganos y, bueno, valor unitario y valor total. En los órganos podemos identificar que la médula ósea, el colon, pulmón, estómago, la mama y restos de tejido, cuando identificamos que podemos decir que es el corazón, encontramos que es un valor porcentaje del 12. A la sumatoria de esos tejidos, de esos órganos, encontramos que son valores de 75. Cuando decimos que son las gánadas, es el 8%, ese solito. La vejiga, hígado, esófago, tiroides, cada uno maneja un porcentaje del 4% y al total es 16%. Superficie de los huesos, el cerebro, glándulas salivales y la piel tiene un ponderado de 1%. A la sumatoria serían 4. Sumamos toda la cantidad y eso nos da el 100% para la totalidad de la sumatoria del cuerpo. La dosis equivalente bueno, la diferencia de las dos, la dosis equivalente tiene en cuenta la radiación, mientras que la dosis efectiva considera la sensibilidad de todos los órganos y tejidos. La dosis efectiva permite comparar la exposición de diferentes partes del cuerpo y evaluar el riesgo generado de daño a la salud. La dosis equivalente se calcula multiplicando la dosis absorbida por un factor de ponderación de la radiación. Y la dosis efectiva pues, se calcula multiplicando la dosis equivalente por el factor de ponderación de tejido, sumando los resultados para todos los tejidos. Dosis equivalente es igual a suma de todos los tejidos. Bueno, el punto número 3. Indique y explique los tipos de efectos de la radiación sobre los seres vivos. Según su tipo de aparición, encontramos que el efecto agudo inmediato es cuando la radiación ocurre en un tiempo muy corto de la radiación. Esto suele ocurrir por dosis muy altas. En este caso, pues podemos saber que fue cuando la explosión de Hiroshima, que pues generó como un efecto inmediato. Efecto tardío, se puede manifestarse en semanas o incluso años cuando la dosis no es tan alta. Desde el punto de vista biológico, está el efecto somático cuando ocurre a la persona que es la persona expuesta a la radiación. Eso le afecta a la persona, las células y los tejidos. Y hereditario cuando ocurre a los herederos de la persona irradiada. Según la dependencia, bueno, me caso acá, según la dependencia de la dosis está el efecto determinista y efecto estocástico. El efecto determinista de este efecto maneja un umbral, lo que quiere decir que tiene un límite como un límite como de alerta. Si se supera ese límite, una vez el individuo sobrepasa el umbral, la gravedad aumenta dependiendo de la proporción de la dosis. Este efecto genera un daño a las células letal. No se pueden regenerar, lo que podemos decir que hay daño de muerte celular. Ahí es cuando podemos decir que encontramos los diferentes tipos de cáncer. Efectos estocástico. El efecto ocurre probabilístico, es decir, que pues, dependiendo de la probabilidad dependiendo de la dosis puede ocurrir el efecto, pero no existe una dosis de umbral alta, no existe una dosis de umbral segura.
Lo que ocurre es que cuando, dependiendo la dosis, se puede manifestar el efecto. No está relacionada con efectos de dosis recibida. Estos efectos se deben al daño de la materia genética, o sea que quiere decir que afecta directamente al ADN y que pueden sobrevivir a la radiación, pero genera una mutación. Muchas gracias. ¿Qué tal? Cordial saludo, tutor y compañeros. El punto del cual les voy a hablar son los tipos de lesiones. Bueno, si vamos a comenzar a hablar los tipos de lesiones, primero tenemos que dar una pequeña introducción, ¿sí? ¿Cuál es la importancia del ADN y también las lesiones en su integridad o durante su proceso? ¿Sí? Cabe resaltar de que el ADN es una molécula fundamental, contiene información muy importante, esencial para la vida, ¿sí? Diferentes tipos de daños pueden afectar su integridad y aunque algunas lesiones son reparables, otras pueden causar errores graves o consecuencias letales para la célula. Bueno, lo que les hablé anteriormente, pues explorar principalmente los tipos de lesiones y sus efectos. Bueno, entonces ya comenzamos a hablar los tipos de lesiones que llegaremos a tener o se podría obtener en las rupturas en el ADN, ¿sí? Tenemos una rotura que es de una sola cadena. En una sola cadena implica un corte en una sola hebra del ADN. ¿Cómo así? Pues este tipo de daño es generalmente reparable mediante mecanismos celulares, pero pues sin embargo las reparaciones que se realizan tienen que ser de manera consecutiva o repetitiva, ¿sí? Se pueden introducir errores en la replicación del ADN, llevando a qué? A mutaciones potencialmente dañinas para la célula. A continuación tenemos una rotura doble cadena. En esta rotura de doble cadena hay una ruptura en ambas hebras del ADN, ¿sí? Pues este daño que puede ocasionar, puede provocar, así como en la primera, mutuaciones, pero ya en esta puede ocasionar la muerte celular, ¿sí? Pues si no se separa adecuadamente. La reparación de este tipo de rotura es crucial, ya que puede resultar en efectos devastadores para la integridad genética de la célula. Bueno, ya tenemos lo que es los daños en las bases. ¿Qué nos habla de esto? Unas alteraciones químicas en las bases nitrogenadas, ¿sí? Pero pues, ¿qué nos da a entender o qué nos da con las daños, qué nos da a entender con los daños en las bases, ¿sí? Pues si muy bien sabemos, el ADN está formado por bases nitrogenadas, ¿cuáles son, sí? La adenina, la timina, la guanina y la citosina. Pues muy bien sabemos de que estas letras se combinan, para formar el código genético, ¿sí? Este código genético es el que contiene toda la información para que la célula funcione correctamente, ¿sí? Bueno, ya a continuación tenemos lo que es los enlaces cruzados, que son las uniones anormales entre el ADN, ¿sí? Esto que permite, o sea, se pegan entre sí con proteínas cercanas, impidiendo que el ADN se lea o se copie correctamente, ¿sí? Eh, bueno, Bueno, ya a continuación tenemos lo que es la pérdida de fragmentos. Pues en la pérdida de fragmentos se eliminan partes del ADN, ¿sí? Esta lesión lo que hace es eliminar partes del ADN, lo que puede alterar la función de los genes y afectar la producción de las proteínas, ¿sí? También tenemos las consecuencias de que, bueno, error en la información genética, no va a haber una buena reparación efectiva en el ADN y pues también se va a alterar la salud celular, ¿sí? ¿En qué sentido? A la hora de prevenir enfermedades relacionadas con el ADN, pues ya no va a ser de la forma más óptima. Bueno, ya como conclusiones y repercusiones, esto nos da a entender de que la importancia de la reparación del ADN en la salud celular y la prevención de enfermedades. Las lesiones del ADN son cruciales ¿para qué? Para entender la salud celular. La incapacidad de reparar estos daños pueden resultar en mutaciones, cáncer o muerte celular. Es vital investigar los mecanismos de reparación para descubrir estrategias que ayuden a prevenir estas alteraciones y a mantener la seguridad genética. ¿Qué tal, tutor y compañeros? Dando continuación al tema, el punto 7 nos habla respecto al síndrome de la radiación aguda. Bueno, antes de comenzar a hablar de las diferentes fases del síndrome de la radiación aguda, tenemos que saber que surge cuando el cuerpo recibe una gran dosis de radiación en un corto periodo, ¿sí? Como lo es.
salas de rayos X, de tomografía, de resonancia. ¿Esto qué causa? Pues causa un daño significativo a las células y a una rápida división, como las células de la médula ósea y del intestino. Tenemos diferentes fases en las cuales todas son sumamente importantes, ¿sí? Para saber sus síntomas iniciales y su importancia. Como primer ítem tenemos la fase prodrómica, ¿sí? Durante esta fase, los síntomas iniciales son ¿qué? Náuseas, vómito, pueden aparecer en minutos u horas, eh, y esto puede generar daño celular por la exposición a la radiación, que era lo que hablaba anteriormente, ¿sí? Tenemos una fase que es la fase latente. En esta fase latente siguen los síntomas iniciales de la fase prodrómica, pero puede haber una desaparición temporal de síntomas, ¿sí? Creando una falsa sensación de bienestar. O sea, puedes estar bien, pero es totalmente lo contrario, ¿sí? Y pues también tenemos una comparación importante. Es fundamental en esta comparación no subestimar la fase latente, ¿sí? Ya que los daños internos pueden ir progresando y llevar a una crisis potencialmente fatal sin advertencias visibles. Entonces, esto nos da a entender de que debemos de tener muy claro de que si estuvimos expuestos a radiación o estamos expuestos a radiación constante, de todas formas, así tengamos los síntomas o no tengamos los síntomas, debemos de tener mucho cuidado. Tenemos diferentes fases de manifestación, ¿sí? Como lo es que daño hematológico, daño gastrointestinal y daño neurológico. En cada uno, por lo menos en el hematológico, puede incluir fiebre, sangrado, infecciones, afectando la producción de células sanguíneas. En el daño gastrointestinal, cuando la exposición es muy alta, puede generar diarrea severa y deshidratación rápida. Y en el daño neurológico se puede provocar cefaleas, o sea, dolores de cabeza leves, ¿sí? Confusión, convulsiones, en el peor de los casos un coma o afectando todo el sistema nervioso central. Bueno, lo que hablaba anteriormente, acá podemos hacer como una clase de comparación con un restaurante de la anterior diapositiva con un daño en el daño gastrointestinal, ¿sí? Ya están sobreexpuestos a la radiación, pues vamos a tener los diferentes síntomas como es la diarrea y la deshidratación. ¿Sí? Cuando hablo de comparación, por lo menos en la imagen que observamos en la mitad, observamos un restaurante sin personal, ¿sí? Totalmente un caos y un colapso. Esto pasa igualmente al daño gastrointestinal severo, ¿sí? Internamente vamos a tener un caos, ¿sí? Bien sea intestino delgado, intestino grueso, diferentes órganos implicados, y ya las consecuencias severas, podemos tener daños severos en nuestros órganos más importantes. Por daños importantes, como lo explicaba anteriormente, daños neurológicos como confusiones. Las confusiones son síntomas comunes de daño neurológico por la radiación intensa, ¿sí? Convulsiones. Las convulsiones indican una actividad eléctrica descontrolada en el cerebro tras la exposición. Y un coma, en el peor de los casos, es el resultado grave de todo lo anterior nombrado, ¿sí? Una confusión, convulsión, ¿sí? Bueno, ya como para culminar este punto, entonces cabe resaltar de que cuando son dosis bajas en las que nos vamos a estar irradiando, ¿sí? Eh, se puede o se permite como dar una recuperación o reestructurar esa radiación en la cual fuimos contaminados, ¿sí? Pero en el peor de los casos, si es una dosis muy alta, ¿sí? Nos puede afectar a nivel de qué? A nivel cerebral, órganos, nos puede generar una falla eh, de coma, o en el peor de los casos, la muerte. Entonces, este es un resumen del punto 7. Gracias compañeros y gracias tutor. Hola, mi nombre es Yalitza y voy a explicar el punto número 9. La disometría biológica. ¿Qué es? Es la ciencia que mide las dosis de radiación ionizante que es absorbida por organismos vivos a partir de cambios biológicos observables como las aberraciones cromosómicas en las células, los dicéntricos y los micronúcleos. Su función principal es estimar las dosis de radiación cuando no hay dosímetros físicos disponibles, resultan insuficientes o dañados, como en caso de exposiciones ya sean accidentales, sospechas de una sobreexposición o exposiciones masivas a radiación. ¿Cómo se utilizan? En este caso se utilizan más que todo en ámbitos clínicos.
en la protección radiológica y la respuesta a emergencias radiológicas para evaluar los riesgos a corto y a largo plazo para la salud, considerando distintos factores como el tiempo de exposición, la duración de la exposición, las áreas del cuerpo expuestas y si la radiación fue homogénea o no. Se utilizan diferentes técnicas específicas como el análisis de aberraciones cromosómicas discéntricas para exposiciones prolongadas o la técnica FISH para estudios a largo plazo. La isometría biológica se aplica en emergencias radiológicas para validar dosis físicas, protección radiológica, en investigaciones epidemiológicas y en medidas relacionadas con la radiación, siendo esta crucial para tomar decisiones médicas más informadas, proteger al personal expuesto cuando los métodos físicos no proporcionan información precisa o suficiente. En este caso, siendo útil para personal médico expuesto, pacientes que tienen un tratamiento con radiación o en la evaluación posterior a un accidente radiológico. En resumen, la isometría biológica se encarga de medir y evaluar mediante análisis citogénicos. Este permite medir la frecuencia de daño cromosómico en la célula del individuo expuesto, estimando las dosis de radiación recibidas, apoyar el diagnóstico y el manejo clínico tras la exposición. Muchas gracias, esto sería todo.